Buenos días, hermanos, qué alegría verlos esta mañana. La semana pasada no pudimos estar aquí, estábamos de viaje en un evento para pastores en Baja California Sur y fue una bendición que hay muchas personas que están recibiendo y de hecho varias iglesias expresaron que quieren comenzar un cuarto de oración allá en Mulegé, en Guerrero Negro, en otras partes ahí. Nos encanta lo que está pasando, gracias a Dios. Amén, que estamos compartiendo este mensaje de la oración y también celebramos que gracias a Dios la semana pasada se unieron 75 nuevos miembros a nuestra iglesia. ¿Qué le parece? Tomaron su curso de membresía, son miembros oficiales de la congregación y también tuvimos 50 bautizados. ¿Qué le parece? Gloria al Señor. Entre los 3 servicios y le damos la bienvenida a todos los nuevos miembros. Nos encanta, la verdad, que el Señor está añadiendo a su iglesia a los que han de ser salvos. Es una tremenda bendición, amén. Y vamos a continuar un poquito. ¿Se acuerdan que hemos estado estudiando? De hecho, el año pasado comenzamos estudiando Primera de Pedro y no queremos dejarlo. Y hoy hay algo especial también con algo que está pasando en Houses y Dios nos ayuda a poder conectar esto. Entonces, acuérdense que el título de nuestra serie se llama Preparados para vivir en victoria. Amén. El Señor quiere que nos da los elementos, nos da las promesas, nos da el poder para que cualquiera que sea la situación que está pasando en el mundo, donde sea, podamos vivir en victoria. Y el subtítulo de hoy se llama Ocúpate de tus asuntos y haz la obra de Dios. Entonces leo este pasaje y vamos a orar. Primera de Pedro 4, 14 y 15 dice: Cuando son insultados por el nombre de Cristo, son bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Así que ninguno de ustedes padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en asuntos ajenos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias porque estamos juntos. Espíritu Santo, hoy habla a tu pueblo, que tu palabra imparta sabiduría, respuestas, vida, salud, bendición. Sé exaltado, Señor, y glorifica tu palabra esta mañana. Y danos gracia también, o recibimos la gracia para poder compartir este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Es muy interesante que este pasaje que estamos viendo el día de hoy, este segmento, empieza dando una frase que es como una especie de contracultura, porque dice que cuando son insultados por el nombre de Cristo, son bienaventurados. Y usted no ha escuchado en ninguna parte de nuestra sociedad actual, si te insultan, eres bienaventurado. Al contrario, ¿verdad? Hay muchas personas que están ofendidas por cosas, por discriminación, por tantas cosas. Se habla de discursos de odio y mucha de nuestra generación está ha dado mucho lugar a la ofensa. Yo quiero decirles algo, hermanos. Para que alguien te ofenda, tú tienes que darle permiso. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, sabemos quiénes somos. Y lo que alguien pueda decir de nosotros o no nos afecta, porque tenemos clara nuestra identidad en Cristo. Entonces, es muy importante que entendamos esto, porque repito, en el mundo hay mucha gente que ha utilizado el estar ofendido para odiar, para vivir enojados, para rebelarse, pero nosotros no somos así. Dice la palabra que si alguien te insulta por causa de que tú eres cristiano, es una demostración de que el Espíritu Santo vive en ti. De hecho, eso lo dijo Jesucristo en Juan 15, 18 al 19, dice: si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero ya no son del mundo, sino que yo los elegí del mundo y por eso el mundo los aborrece. Entonces, tenemos que saber, hermanos, y es un tema que Pedro habla mucho en su carta. Vivimos en un mundo que está opuesto al Señor. Cuando tú quieres vivir una vida cristiana, una vida que obviamente no sigue la corriente del mundo, mientras ellos se emborrachan, mientras ellos tienen una vida desenfrenada, nosotros nos guardamos, nosotros caminamos en una vida honesta, y el mundo puede sentirse atacado por esto y puede atacarte a ti, pero tienes que saber que dice la Biblia: bienaventurados son, porque si a Jesús mismo, mire, Jesús mismo hizo todo bien. Él sanó a los enfermos, predicó la palabra, levantó muertos, alimentó personas. Sin embargo, lo odiaron. Entonces, si ustedes me siguen a mí, es probable que ustedes vivan esto, pero el que usted como cristiano, escuche bien, viva una contradicción es una buena señal,
Porque dice, si tú fueras del mundo, el mundo te amaría, porque tú andas haciendo lo que ellos hacen y se sienten cómodos contigo, pero si tú no eres del mundo, no andas igual, se van a sentir incómodos porque tu vida testifica que ellos están mal. Entonces, es una contracultura, repito, en el mundo hay mucho, que no te ofendan, y si te ofenden, rebélate y levántate y odia y hasta pon cosas en el internet. Y Jesús dice, no, ustedes son bienaventurados cuando por causa de seguirme el mundo los ofende. Amén. Ahora, hay una frase aquí bien interesante en el siguiente versículo, que Pedro dice, no sufras por hacer lo malo, ¿verdad? Hay algo aquí que suena un poquito obvio. Bueno, ¿por qué Pedro nos diría que no suframos por hacer lo malo? Es obvio, ¿verdad?, que no debemos de hacer lo malo, pero quiero decirles que parecía que algunos cristianos de este primer siglo, a los que Pedro les escribe la carta, pensaban que había un mérito en sufrir, aunque fuera por cosas malas. Decían, bueno, si sufres te vas a purificar. Y quiero decirles que, esto lo tengo aquí, ¿no? Debemos de saber que Dios sí nos purifica en las pruebas, pero sus pruebas no son lo mismo que meternos en problemas por hacer cosas malas. O sea, hay personas que están haciendo cosas equivocadas, hacen malos negocios, dicen mentiras, traicionan a alguien, son deshonestos y les va mal por eso. Y el Señor nos está diciendo, si a ti te va mal por hacer algo malo, pues no hay ninguna jactancia en eso. Y dice Pedro, yo no quiero que ustedes sufran porque están haciendo las cosas mal, porque están siendo deshonestos. Quiero que ustedes tengan un testimonio y sean irreprensibles. Amén. Hermanos, somos llamados como cristianos a ser personas que hacen buenas obras. En un mundo donde hay tantas cosas malas que están ocurriendo, nuestro llamado es hacer buenas obras y que al verlas la gente glorifique a Dios. Amén. Fíjese, aquí primera de Pedro, y vamos a repasar muchos versículos de la carta para retomar esta carta importante. Primera de Pedro 1, 6 al 7 dice, en esto se alegran, a pesar de que ahora, si es necesario, estén afligidos momentáneamente por diversas pruebas. O sea, ya lo veíamos en esta carta. Los cristianos, cuando nos convertimos a Cristo, sí somos salvos, tenemos vida nueva, nuestro destino es el cielo, pero vamos a pasar por pruebas. Esa es la realidad. Entonces dice, no, o sea, ustedes se alegran, ¿verdad?, en medio de las aflicciones. Y dice, para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro, que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada digna de alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. Nos está diciendo esto, las pruebas que tú vives en tu vida son una oportunidad para refinar tu fe. Entonces, no te desanimes, no te confundas, no te enojes, no dudes, confía en el Señor. Él está en control, Él te ama, Él no te va a dejar. Amén, es lo que está diciendo el Señor. Y fíjese, en el capítulo 2 de Primera de Pedro, versículos 19 al 20, dice, porque esto es aceptable, que alguien soporte aflicción y padezca injustamente por tener conciencia de Dios, porque qué de notable hay cuando cometen pecado y son abofeteados y lo soportan. O sea, dice, si tú estás sufriendo porque haces cosas malas, pues no te jactes. Ay, hermano, ¿cómo he sufrido, pobre de mí? Pues es que también la riegas. También haces, por ejemplo, si tú tienes un negocio y de repente cotizas algo mal o entregas tarde o haces un mal trabajo y te va mal por eso, pues no es ninguna jactancia, es más bien tenemos que aprender a ser personas que muestran excelencia en su trabajo. Principalmente porque te llamas cristiano. Debes demostrar una excelencia. Si tú trabajas en una compañía, tú no puedes checar tarjeta y luego irte para desayunar, porque eso es deshonesto. Tú tienes que ser una persona que cumples con tu trabajo. Si te corrieran por ser un mal empleado, no te jactes, di más bien, pues me la gané a pulso, porque en vez de cumplir con mi trabajo, me quise tomar atajos y salirme con la mía. Y dice Pedro, no padezcas por hacer cosas así, porque no está bien que te vaya mal por hacer las cosas mal. Amén. Entonces, algunos pensaban en ese primer siglo que el sufrimiento de cualquier clase era beneficioso, pero Pedro aclara, y lo dice un versículo tras otro,
qué clase de sufrimiento es al que él se refiere. Vamos a leer capítulo 3, versículos 16 al 17. Tengan buena conciencia, para que en lo que hablan mal sean avergonzados los que se burlan de su buena manera de vivir en Cristo. Porque es mejor que padezcan, ¿cómo dice? Haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Nosotros vemos muchos personajes en la Biblia. Por ejemplo, José fue un hombre que hizo bien todo. Él se comportaba bien con sus hermanos, ayudaba a su papá y de repente sus hermanos lo odian, lo venden como esclavo. Él termina en Egipto, llega a la casa de este hombre, empieza a ser un buen trabajador, la esposa lo quiere seducir, él se resiste, la mujer lo difama y él termina en la cárcel. Entonces, él estaba sufriendo injustamente porque no estaba haciendo nada malo, sin embargo pasó por pruebas, pero el Señor estaba preparándolo para convertirse en uno de los hombres más importantes de la nación más importante de ese entonces. Entonces, así sucede. Está diciendo que es mejor que padezcan haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere. Si tú en este momento estás pasando como cristiano por un tipo de injusticia sin que tú hayas hecho nada malo, Dios está haciendo algo bueno en ti. Dice la palabra, todo obra para bien a los que aman a Dios. Amén. No se confunda. Cuando usted es cristiano y dice, ¿por qué me pasó esto? Fue injusto, no estaba haciendo nada malo y me pasó algo. Dice, Señor, ten paciencia. Yo tengo un plan para refinarte en este tiempo y para que tu fe crezca, así que no te desesperes. Yo te voy a reivindicar, yo te voy a levantar. Así es nuestro Dios. Amén, gloria al Señor. Vamos a la página 2, por favor. Voy a ver algunas cosas acerca del sufrimiento justo e injusto para que a usted le quede muy claro la doctrina, la enseñanza de la Biblia en cuanto a este tema, porque es muy importante. El sufrimiento no merecido por hacer el bien es mejor que el sufrimiento recibido por hacer lo malo. Hay personas que mintieron, utilizaron papeles que no eran de ellos, hicieron negocios chuecos y les fue mal decir, hermano, mejor padece por hacer el bien. Porque miren, hay personas que pueden decir, yo prefiero decir mi mentira para continuar recibiendo un beneficio. Pero dice el Señor, no, es mejor que aunque tú digas la verdad y padezcas, eso es justo delante de mí y yo te voy a cuidar y te voy a recompensar. Pero si a ti te va mal porque estás haciendo algo mal, vas a recibir una consecuencia que yo no quiero que tú tengas. Amén. Entonces es muy diferente, hermanos, sufrir por hacer lo malo que por hacer lo bueno. Hay versículos que están ahí. No hay ninguna honra en sufrir por causa de nuestros pecados. Hermano, a mí me ha ido súper mal y mire nomás qué horrible. Pues sí, pero es que has sido un tranza, pues ¿qué esperas? Que te vaya bien porque eres un tranza, no te va a ir bien. No presumas de tu sufrimiento, está diciendo aquí Pedro. Fíjate, siguiente punto, la injusticia en contra tuya es mejor que el que tú hagas injusticia. Delante de Dios es mejor que prefieras ser la persona a la que le robaron la casa que ser el ladrón. Ahora tú dices, bueno, no quiero ser ni el ladrón ni el que me roban la casa. Bueno, hay veces que vivimos en este mundo y pasan cosas. De repente aquí hemos tenido hermanos que dejan su camioneta y les han robado su equipo de construcción y de electricidad y nos puede que les pase eso, nos duele mucho. Pero es mejor que tú, viviendo en un mundo caído, es mejor que tú seas al que le robaron, que tú seas el ladrón, porque delante de Dios Él está observando nuestros corazones. Amén. Hay algo que se llama la ética cristiana. Usted tiene que tener una integridad. Usted debe de conducirse como una persona sin reproche, hermano querido. Amén. Nunca seas el que es cristiano y el que dijo mentiras en tu trabajo. Nunca seas el que es cristiano y haces malas cosas. Nunca, hermano, porque no podemos contradecir nuestro testimonio. No podemos ser una piedra de tropiezo para nadie. Amén. Muy bien. Entonces, no le des prioridad, aquí sigo en el párrafo C, al valor de no sufrir por encima del valor de hacer el bien. Es decir, que prefieras hacer lo justo, aunque esto implique sufrimiento. La vida no se trata de evitar el sufrimiento a toda costa, sino de hacer lo que es justo delante de Dios, aunque a veces implique sufrir.
Habrá veces que tú tengas que decir una verdad y te implique un sufrimiento, pero prefiere eso porque eso es justo delante de Dios, que evitar el sufrimiento y hacer el mal. Amén. Esto es algo, porque tenemos que saber que nosotros vivimos no solo ante los ojos de la gente, sino ante los ojos de Dios. Y que podemos esconder cosas de la gente, pero la Biblia dice que Dios escudriña el corazón. Entonces es muy importante, mire, Dios puso dentro de nosotros un código interno, una conciencia. Y cuando usted viola su conciencia, usted puede endurecer su corazón y terminarse desviando. ¿Me está oyendo? La mentira, por ejemplo, es una cosa que usted y yo nunca nos debemos tolerar. Nunca, ninguna clase de mentira. Porque la mentira enferma el alma. Una mentira te saca de un apuro. Ay, dije que se me ponchó la llanta, ni se me ponchó nada, pero nada más era para salir del problema. No, dice el Señor, mejor admite que eres impuntual, admite que no te organizaste bien, y aunque eso te cueste sufrimiento, eso te va a hacer crecer. Que decir una mentira y te evitaste la vergüenza, pero tu conciencia se está adormeciendo. Amén. Mucho, mucho cuidado con eso, hermanos. Entonces, fíjese lo que dice Miqueas capítulo 6, versículo 8. Nos encanta este versículo. Dice, oh hombre o mujer también, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué requiere de ti el Señor? Solamente hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Dios quiere que tú y yo caminemos así. Que hagas justicia. Cuando tú lees todas las leyes del Antiguo Testamento, por ejemplo, Dios aborrece todo lo que es el abuso. Dice, si tú eres una persona invidente, no porque no te ve, tú abuses de ella. Si eres una persona pobre o indefensa, jamás te aproveches de ella, dice el Señor, porque el Señor está mirando desde los cielos esa injusticia y te lo va a pagar el Señor. Entonces, nuestra vida debe conducirse de manera íntegra, hermanos queridos. Amén. Dios nos trajo a este país y nos ha formado en esta iglesia para hacer luz en un mundo donde hay muchas tinieblas, hay mucha confusión, hay mucha como falta de integridad, y nosotros vamos a resplandecer, gracias a Dios, porque no andamos como el mundo anda. Tenemos una ética cristiana y una integridad. Amén. Amén, gloria al Señor. Aleluya. Ahora, aquí Pedro menciona 4 pecados. Es muy interesante porque ¿por qué sería, uno piensa que Pedro menciona específicamente estos pecados? ¿Qué hay en el que él incluya estas cosas? Y vamos a reflexionar en eso. Dice, nadie padezca como homicida o ladrón o malhechor, y la última es o por metiche. Básicamente es lo que está diciendo ahí. Esa es la idea. Por entrometerte en asuntos ajenos. Ahora vamos a reflexionar. Primero, bueno, Pedro se mueve de pecados más serios, más graves. Todos los pecados son pecados, pero hay algunos que tienen consecuencias más graves que otros. Y el primero que él menciona es el matar a alguien, y llega hasta el más inofensivo, que es estar metiéndose en lo que a uno no le importa. Básicamente. Entonces, es probable pensar, fíjese bien, que Pedro escogió estos pecados porque había personas que algunos cristianos del primer siglo habían sufrido cosas tremendas. Habían sido familiares de ellos, habían sido puestos en la cárcel, habían matado a la familia. O sea, los que vivían en Roma, bajo estos emperadores como el César y otros, y Nerón y otros, habían padecido tremendas cosas. Entonces, Pedro reconoce los que han sufrido mucho y la tentación que tiene el que ha sufrido diversas clases de pruebas. Amén. Entonces, Pedro dice, no quiero que sufran por cosas peores o por las que parecen menos graves, quiero que sean irreprensibles. Entonces, lo primero que empieza diciendo es, ninguno de ustedes padezca como homicida. Cuando alguien te ha lastimado severamente, como fue el caso de estos primeros cristianos, la tentación puede ser llegar a ser el acabar con esa persona, especialmente si te metió en la prisión o alguien que tú amas mire, hemos escuchado que en los países musulmanes y en los países comunistas ha habido tremenda persecución y ha habido incluso tortura para los seres queridos. Entonces, cuando alguien padece algo así, el deseo incluso de matar a la otra persona que le hizo daño a alguien que tú amas,
estaba dentro de ellos y dijo: nunca se te ocurra hacerte justicia por mano propia y padecer porque tú mataste a alguien, jamás. Aunque ellos habían vivido, repito, cosas muy difíciles, como actualmente se están viviendo estas cosas. Usted sabe la cantidad de gente que hay encarcelada en este momento en China por ser cristianos. Es más, ahorita por estar posteando algo en las redes sociales de algún versículo, los están encarcelando en China actualmente. O sea, hay un padecimiento. Y Pedro dice: ok, el padecimiento es fuerte y tu carne puede ser tentada a hacer algo, pero no lo hagas. Nunca permitas que la presión te lleve a pecar. Que la injusticia que vives te propicie que tú te entregues a un pecado. No lo hagas. Otra cosa que él menciona es ser ladrón. En el caso del robo, tal vez hubo muchos que ya habían sido despojados de lo que tenían. Muchas personas, por ser cristianas en el primer siglo, y Hebreos 10:34 lo menciona, dice: ustedes le robaron todo. Como eran cristianos, los soldados y la gente se aprovechó de ellos. Y la tentación es decir: bueno, pues si tú me robaste, yo te voy a robar a ti. Dice el dicho que ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón. Pero eso no está en la Biblia. Pero hay gente que sí piensa: bueno, si le robo al que me robó, pues ahí estamos parejos. No, señor. Usted no puede pensar así. Usted tiene, repito, una ética cristiana. Entonces, cuando un cristiano es sorprendido robando, ya sea en un trabajo, ya sea en una casa. Una hermana me hizo una pregunta esta semana y me decía: pastor, yo quiero decirle que yo tenía una patrona que me caía mal y le robé unas cosas. Así me dijo, así directo, no sé, no oyeron esa pregunta. Y me decía: la verdad, yo ya me arrepentí y le pedí perdón a Dios, pero no sé qué hacer con lo que me robé. ¿Lo uso como si nada o qué hago? Le digo: lo mejor sería que se lo regresara, hermana. Oh, ya. Eso se llama restituir. Hermanos, cuando ustedes y yo hemos dañado a alguien, debemos de pedirle perdón, pero en cuanto sea posible, nosotros debemos de restituir. ¿Sabe qué? Yo le robé esto y yo se lo quiero regresar porque esto no está bien. Yo estaba enojada, iba a decir: pero ay, ¿cómo le va? Capaz ni se dio cuenta, y si se da cuenta que fui yo, hasta me meto en un problema. Precisamente de lo que estamos hablando. Tu alternativa como cristiano no es evitar el sufrimiento, es hacer lo que es justo delante de Dios. Y aunque hay un padecimiento, Dios te va a honrar a ti cuando rectificas tu camino. Amén. Entonces, porque mire, si nosotros decimos que amamos a Dios, que tenemos una herencia en los cielos y estamos robando, estamos contradiciendo nuestro propio mensaje. Nosotros, cuando hablamos de Cristo, de los valores eternos, de los tesoros en los cielos, no podemos con una acción negar lo que hemos predicado. Amén. No podemos tener como un doble estándar, una doble vida. Hermanos, especialmente nuestros hijos están viendo. Tú no puedes tener un comportamiento cristiano el domingo y el lunes o el viernes o en tus negocios tener un trato sucio, porque estás siendo una piedra de tropiezo. Y dice Pedro: no hagas eso, no padezcas porque eres una persona que estás contradiciendo tu mensaje con tus acciones. Amén. Otra cosa que aquí Pedro menciona es ser un malhechor. La palabra malhechor es opuesta a la que Pedro y Jesús usan. Fíjese bien, otra vez afirmando que nuestro llamado, insisto, es hacer buenas obras, porque esto es lo que hace que la gente glorifique a Dios. En general, en el mundo la gente quiere sacar partido. Yo estoy lastimado y quiere sacar una indemnización de años de vida, quiere mentir para obtener un capítulo 8 y que le paguen la renta. Aquí la gente quiere aprovecharse del sistema. Nosotros nunca vamos a hacer eso. ¿Me está oyendo? Hay personas que piensan que pueden ser cristianos, vivir así y como que eso está debajo de la alfombra. Pues sí, me estoy transando esto, pero pues ni modo, Señor, te amo mucho. Y dice: Señor, me amas mucho, pero yo observo lo que estás haciendo. Tu amor por mí tiene que reflejarse en la conducta y en el testimonio que estás dando, porque aunque ellos no lo ven, yo sí lo veo. Amén. Qué importante es eso, hermanos queridos. Amén. Así, si quieres un aplauso, Señor, está bien. Mire, Cristo nos lo dijo y ha sido nuestro lema de este año, lo compartimos al principio de año: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean que vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Somos llamados a marcar un contraste.
donde nosotros tenemos compasión, actuamos con integridad, ayudamos a los pobres, visitamos a los enfermos, vamos a las cárceles. Ese es nuestro llamado, hacer buenas obras. En general el mundo vive para sí mismo. La gente piensa, vivo para mis cosas, tengo tiempo para mí, no tengo tiempo para nadie, no quiero incomodarme, no quiero nada difícil, Hermanos, tenemos que resplandecer mostrando las buenas obras del Señor y el amor del Señor a la gente que nos rodea. Amén, este es nuestro llamado. Primera de Pedro 2:12 dice, tengan una conducta ¿qué? Amén. ¿Entre quiénes? Entre los que no conocen a Dios. Para que en lo que ellos los calumnian como de malhechores, al ver ¿qué? Las buenas obras de ustedes, ¿qué va a pasar? Van a glorificar a Dios. Hermanos, es tiempo de que el pueblo del Señor resplandezca. Y es a través de estas cosas de la vida diaria, en nuestros tratos, negocios, asuntos, préstamos, manejo del dinero, del tiempo. Es importante, hermano. Miren, nosotros queremos ver una visitación y un avivamiento, pero mucho de esto sucede cuando alineamos nuestra vida con Dios. Amén. En nuestras finanzas, en nuestros tratos, en cómo decimos la verdad. Siempre debemos hablar la verdad en amor, hermanos. Siempre. Amén. Y tú tienes un negocio cristiano. Yo quiero decirles, el próximo fin de semana tenemos nuestro pequeño café para empresarios. Vamos a estar aquí a las 8 de la mañana. Va a estar Mike Robner, pero queremos hablar cómo Dios prospera. Escuche bien, a los empresarios cristianos que tienen una mentalidad de reino. Porque Dios quiere que te vaya bien, ¿sabías eso? Dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Dios quiere prosperarte, siempre y cuando tu ética cristiana sea correcta. Amén. Entonces, por favor, los que les falta registrarse, regístrense para que vengan este próximo sábado. Se nos olvidó ponerlo en los anuncios, pero sí es importante que vamos a estar el próximo sábado aquí, a las 8 de la mañana, primeramente Dios. Entonces, pero sí es importante eso. Ahora voy para el párrafo F. La primera razón, estoy en la página 2 hasta abajo, para evitar el mal es porque quieres que tu vida sea conocida por buenas acciones, porque así la gente le va a dar gloria a Dios. Mira, hermano, ¿cuánta gente ha tropezado porque cristiano se dice, pues era cristiano y me salió más tranza que el no cristiano? Era más honesto el musulmán que el cristiano. Era más honesto el ateo que el cristiano. Era más cumplido el homosexual que el creyente. No, hermanos, eso no puede ser. Tenemos que mostrar las buenas obras del Señor. Amén. Amén, gloria al Señor. Vamos a la página 3. Fíjese bien, 1 Pedro 3:9 dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados ¿para qué? Para que le haces bendición. Es fácil devolver mal por mal. Hace poquito tuve una situación familiar muy incómoda. Y yo me di cuenta que mi carne quería reaccionar con enojo, con una actitud, y dije, no, Señor, yo no, como cristiano, yo no puedo ponerme así. Yo tengo que bendecir, y me puse a orar por este familiar. Y dije, Señor, tal vez en mí hay resentimiento todavía por cosas del pasado. A veces, especialmente en la familia, uno puede guardar resentimiento y de repente reaccionar de manera agresiva porque todavía está amargado. Y tú tienes que, dice la Biblia, Pablo dice, yo quiero que los hombres en todo lugar levanten manos santas sin ira ni contienda. Tú tienes que examinar tu corazón si tienes amargura, que aunque eres cristiano te hace reaccionar mal, con enojo, con ofensa. No dice, ustedes no devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición, sino que al contrario, bendigan. Ese es el llamado. La realidad de Dios en tu vida se manifiesta en una situación así. Porque cuando te tratan mal, lo natural es, me hiciste una, te doy dos, para que se te quite y ni se te ocurra otra vez. Pero cuando tú tienes a Cristo, sabes, ahorita vamos a leerlo, sabes que el Señor es tu defensa. Tú no te vas a meter en este pleito interpersonal. Quiero leerles este Salmo 37:7. Todo el Salmo 37 léanlo, porque habla mucho del hombre malvado que prospera y del justo que sufre la injusticia. Pero ¿cuál debe ser nuestra postura? Dice Salmo 37:7, quédate quieto
en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Amén. Cuando una persona mala aparentemente le está yendo mejor que tú, dice, tranquilo, no te inquietes, espera en el Señor, Él es tu defensa, Él es tu defensor, Él te va a reivindicar. Amén. Estas son las promesas de Dios, hermanos. Por eso podemos ser diferentes, no es que seamos tontos ni mucho menos. Tenemos una confianza en el Señor y sabemos quién nos defiende. Amén, tú tienes que saber quién te defiende, quién está de tu lado. Dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Este es el tiempo, hermanos. Crece en confianza en el Señor. Es tiempo de que respondas como un hijo, como una hija de Dios. Amén. Ahora vamos a hablar de este tema que dice aquí Pedro, que es muy interesante. Dice, nadie padezca por andar de metiche, básicamente. Entonces, el último pecado que Pedro usa es el más peculiar de todos, el no ser entrometidos, lo cual es meterte en asuntos de otras personas. Parece que este era un problema muy importante en las iglesias del primer siglo, porque también Pablo habla de esto. Había un fenómeno muy interesante, escuchen bien, y si se relaciona con el presente, es importante que lo reflexionemos. Había gente que no trabajaba. Y como estaba muy desocupada, estaban más de metiche. No tenía qué hacer y se la pasaba metiéndose en la vida de otra gente. Y esto puede ser muy relevante para nosotros, hermanos, en el siglo XXI. Porque a veces tenemos mucho tiempo libre y nos encanta estar metiéndonos en lo que no nos importa. Viendo cosas y oyendo cosas y opinando cosas de cosas que no nos importan. Y a veces eso nos convierte en personas que no son productivas, que están como pasivas observando y criticando. Y eso dice, no padezcas porque eres una persona metiche, está diciendo aquí Pedro. Vamos a ver qué es lo que dice Pablo. Segunda de Tesalonicenses 3, 11, 12 dice, porque hemos oído que algunos andan desordenadamente entre ustedes, sin trabajar en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. O sea, aparte de flojo, metiche. Wow. O sea, a los tales les ordenamos y les exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. O sea, ponte a trabajar. No esperas que el gobierno te mantenga, que tu pareja te mantenga, que tus papás te mantengan. Ponte a trabajar. Y esto va mucho para los jóvenes, ¿eh? Jóvenes, trabajen. Una hermana me preguntaba ayer en una clase que di, pues mi hijo tiene 15 años y no hace nada porque tiene homeschooling. Y dice, ¿será que puede trabajar? Antier le dije, mételo. Pero no será muy difícil. No, hermanos, muchos de nosotros comenzamos en nuestros países trabajando a los 10 años, algunos a los 5 o 6 años. Yo no estoy diciendo que haya una explotación infantil ni nada, pero que un joven se active para trabajar es lo mínimo, porque a veces no agradecen y piensan que todo es gratis y se sienten con derechos de todo y no hacen nada. Entonces dice Pablo, no, que trabajen, les hace bien trabajar. Am I going to be flipping burgers? Yeah, you're going to be flipping burgers. That's life. But it's boring. Life sometimes is boring. And you grow, you develop character. Amén. Entonces aquí Pablo está diciendo, no, que trabajen, que se activen, por amor de Dios. Amén. Hay más versículos de esto. Tengan por aspiración vivir en tranquilidad, ocuparse en sus propios asuntos. O sea, ocúpate de lo tuyo. Hay personas, mira, vivimos en un mundo que nos dan talk shows de todo y en las redes sociales vemos que se operó fulana, que la otra se divorció, oye, y que la otra se puso no sé qué. ¿Qué nos importa todo eso a nosotros? De veras, ¿qué nos importa la vida de tanta esta gente? Y hay talk shows de veras mañana, tarde y noche que hablan de los artistas. Yo digo, bueno, la farándula. Buenas tardes, señora. Si usted se hizo eso, pues que tenga, Dios la ayude. Pero ¿por qué vivimos en una generación que es muy entrometida y por lo mismo se desperdicia muchísimo tiempo? Hay personas que desperdician su tiempo. He conocido jóvenes así. Desperdician mucho el tiempo y dicen, ya tengo 28 y estoy aquí. Digo, pues estás padeciendo por flojo. No te quejes de que tienes 28, mejor ponte a trabajar. O 27 o 20, lo que tengas. Porque de repente padecen porque fueron flojos y están enojados con Dios. Dios mío, te enojas con Dios porque tú has sido flojo. En fin, aquí dice, como les hemos mandado a fin de que se conduzcan, sigo leyendo,
honestamente, perdón, para con los de afuera y que no tenga necesidad de nada. Dice, mire, y ahorita de hecho Pedro lo va a explicar, nosotros sí somos extranjeros y peregrinos en este mundo y sí estamos esperando que Jesús regrese, pero no por eso nos volvemos flojos ni improductivos, y mucho menos inútiles. Ok, viene Cristo, la venida de Cristo nos hace que seamos más activos. Ya va a venir el Señor y en las parábolas dice que el siervo que sabe que viene su Señor se aplica. Ya viene pronto, entonces yo tengo que ser un buen padre, un buen esposo, un buen diezmador, un buen cristiano, alguien que esté en un ministerio porque el Señor viene. Pero aquí parece que la gente tiene un enfoque al revés. Como Cristo viene, pues no hagas nada, ya va a venir el Señor. Mejor dedícate a la flojera. Dicen, no, Pedro dice, al revés. Fíjese lo que dice aquí, incluso Pablo de los cretenses, dice, fue un profeta de la misma isla de Creta quien dijo de sus paisanos, los cretenses siempre son mentirosos, salvajes, glotones y perezosos. ¡Wow! Desde aquel entonces no, ya había puro flojo. ¿Sí? Flojo, dice que sí. Glotón y atenido, y qué barbaridad. Y salvaje, o sea, como descontroladísimos. Entonces, este era un problema en la iglesia primitiva y había gente que estaba padeciendo por metiche. Y dice, hermano, no entres en ese asunto. Tú tienes que tener una sobriedad, un enfoque en tu vida para saber cómo aprovechas bien tu tiempo. De hecho, Pablo lo dice aquí en Efesios 5:16, aprovechen bien este momento decisivo porque los días son malos. Entonces, uno de los peligros, lo pongo aquí en el párrafo I, uno de los peligros de la era de hipercomunicación en la que vivimos es que podemos pasarnos viendo lo que otros hacen y perder el tiempo en asuntos que no nos competen. Amén. Yo le quiero animar, hermanos, que seamos personas que administran bien su tiempo. Uno viendo TikTok se puede ir 2 horas, así nada más. Ay, mira, órale. Y se te fueron horas. Mejor platica con tu familia. Cuando estamos comiendo, hermanos, tengamos esta ética. No voy a ver mi teléfono, voy a platicar con mi esposa, voy a platicar con mis hijos, tanto adultos como jóvenes, sin teléfono. Hay demasiado aislamiento, hermanos. Estamos viendo la vida de no sé quién en vez de ver la vida que tienes, de la gente que tienes ahí frente a ti. Es que es cómodo, mira, ver un teléfono y aislarte en tu propio mundo es cómodo, hasta en la iglesia. Ya se te va. Y sigues en tu mundo. Es horrible, ¿eh? Y yo por eso les he insistido, no les den celular a los niños ni a los adolescentes. Hasta que ellos puedan trabajar y pagárselo, van a tener celular. Y si ellos viven en tu casa, el celular que tienen sigue siendo tuyo. Y es importante que sepan esto. Los jóvenes, todo lo que tienen, no es de ellos. Los papás se los dieron. Y cada cosa que un joven tiene es privilegio. Y si el muchacho no se sabe comportar, pierde privilegios. Porque tú quieres entrenar a tu hijo a que se haga responsable. Tus hijos deben de ser responsables. Ellos toman una decisión, no voy a hacer mi tarea, vas a reprobar, o te fuiste a la escuela y se te olvidó algo y te castigan. Tienes que aprender a que te acuerdes de las cosas. Porque a veces los papás nos encanta rescatar a nuestros hijos todo el tiempo y los hacemos débiles y inútiles. ¿Me está yendo bien? Yo sé que están algunos muy pesativos, pero es que está bien que lo pienses. Porque sin querer hemos hecho una generación de cristal muy delicada. Se rompe hasta así nada más de verlo. En serio, entonces no, hermanos. Amén. Entonces es posible, párrafo J, que Pedro eleve el pecado de ser entrometido a un asunto de preocupación, porque sin darnos cuenta podemos tener un enfoque equivocado en la vida. Entonces vamos a hablar un poquito de tener el enfoque correcto, último punto de esta mañana, para anunciar algo muy bueno que viene. Primera de Pedro 2:11 dice, amados, yo les exhorto como a peregrinos y expatriados que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra la vida. Esto que les digo, hermano, no es para condenar, créame. Mi meta al compartir esto es reflexionar. Amén. No se sientan, no. Vamos a vivir de una manera sobria, de una manera equilibrada, de una manera que donde las prioridades están puestas en su lugar. Y por causa de que tú estás atendiendo tu relación con Dios, con tu familia, tu salud, tu descanso, tu trabajo, te va bien. Amén. Te va bien a ti y a tus hijos. Hermanos, necesitamos mucho la conexión. De veras, hemos hecho con mi esposa y yo un poquito esto. Ok, no vamos a poner el celular, vamos a platicar más. Y ha estado tan padre, ahí nos quedamos como hasta las 10 de la noche platicando y me encantó que tuvimos tiempo para
Nos sentamos así, una silla frente a la otra y platicamos por casi hasta más de las 10. Y dije, qué bendición poder soltar este celular y vernos y escucharnos. Fue tan hermoso, nos relajamos, nos reímos. Dije, gracias a Dios que podemos controlar estos dispositivos y decir, a ver, no puedo estar todo el tiempo metido en esto. Usted va a un café, va a un avión y todo el mundo está, ¿se ha visto? Metido en su pantalla así. Increíble, hermanos. Nos dominó la tecnología, nos aisló la tecnología. Y no es que sea pecaminoso, pero es un descuido. Y nosotros queremos cuidar a la gente que tenemos, comunicarnos con ellos, escucharlos a ellos. Amén. Entonces ponga orden en su casa también. Y jóvenes, acepten el orden que se va a tener a sus casas. Ok, Pedro les está diciendo, volviendo a este asunto del enfoque, este mundo actual no es su hogar, eso es cierto, ustedes son extranjeros, pero no piensen que no deben preocuparse por trabajar en este mundo ni hacer una diferencia en el lugar donde viven. Hermanos, usted sabe, Dios nos trajo, escuche bien, a California para este tiempo, para hacer luz y sal. Este es uno de los estados más decadentes de la Unión Americana y aquí estás tú. Hay tanta gente que no entiende, está perdida, está confundida. Hace poco les decía que estaba viendo un pequeño documental de los hermanos de Living Waters, que por cierto la semana que viene va a estar aquí uno de los predicadores, una tremenda palabra esta semana que viene, primero Dios. Ellos tienen un ministerio donde van a las calles y están evangelizando personas y va a estar aquí él compartiendo. Lo han hecho por muchos años. Y él estaba entrevistando a una jovencita en una universidad aquí en Los Ángeles y le preguntaba, dice, ¿tú crees en Dios? I believe in a higher power. Dice, ok, higher power, ¿no? Y le dijo, ¿y tú crees, qué crees que pase después de que te mueras? Bueno, yo voy a reencarnar. ¿Oh, vas a reencarnar? Dice, sí. De hecho, yo reencarné, yo era una ladybug, decía. Yo era una Catarina. Ok, ¿y ahora qué vas a hacer tu siguiente vida? Yo creo que voy a ser un árbol o voy a ser el océano. Ok. Entonces le dice, oye, ¿y tú has oído del evangelio? Y dice, sí, mis papás son cristianos. Yo estaba así como que, ¿really? Increíble, o sea, estaba súper confundida. Y eso del higher power es una cosa que han oído, no entienden nada. Pero es que nosotros tenemos que hablar, tenemos que enseñar, tenemos que orientar, tenemos que testificar de Jesús, hermano. Porque hay personas que, de verdad, porque hay gente que está muy perdida. Y los que tienen el mensaje somos nosotros que estamos aquí en la iglesia. Por eso hemos dicho, usted cuando usted se va de aquí, la iglesia sale para alcanzar al mundo. No es que la iglesia se terminó, ya terminó el servicio, no. La iglesia es enviada a los vecindarios, a los lugares de trabajo para ser luz y para ser testimonio de Cristo, porque si usted no habla, ¿quién va a hablar? Y si usted no lo hace ahora, ¿cuándo lo va a hacer? Amén. Si no eres tú, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Es bien importante, hermanos. Amén. Entonces, este enfoque, o sea, el enfoque equivocado de la venida de Cristo puede conducir a ser perezosos y entrometidos, pero Pedro nos dice, el ser un peregrino no equivale a no involucrarte en este mundo. Eres llamado a usar tus talentos, usa tus talentos y sé fiel en esta tierra. Hermano, el tiempo es corto, ¿no? Nadie sabemos cuándo vamos a terminar. Cuando vino la pandemia hubo gente que se murió, jóvenes, y ni esperábamos que pasara. Porque la vida es corta, por eso dice Pablo, aprovecha tu tiempo, no te estés quejando, no te estés amargando, no te hagas el ofendido, sé productivo, sé enfocado, sé ético, sé activo. Amén. Aprovecha tu tiempo en esta tierra. El ser un extranjero en este mundo, voy a la página 4, quiere decir que vas a ver lo que está pasando de una manera diferente y vas a actuar como Dios te llamó a hacer. Mire, nosotros en el aspecto político debemos reaccionar como cristianos, antes que como cualquier partido que tú quieras escoger. Nosotros tenemos una percepción del mundo donde sabemos que Cristo va a venir y que hasta que Él no venga, el ser humano no va a poder resolver los problemas. ¿Sabía usted eso? El ser humano no va a poder resolverlos. Necesitamos que Cristo regrese a la tierra y Él establezca el orden duradero, la justicia duradera. Amén. Entonces tú tienes que saber quién eres. Dice aquí 1 Pedro 2:9. Ustedes son linaje escogidos, una familia escogida. Tú eres un real sacerdocio, lo decíamos hace unas semanas. Nosotros todos somos sacerdotes, ¿sabía eso?
Todos fuimos llamados a ministrarle al Señor. Cuando usted viene al servicio, no son los de enfrente los que hacen que el servicio sea bonito. Es usted preparado, con un corazón dispuesto, que le ofrece adoración a Dios, el que hace que la presencia de Dios fluya. No venimos solamente como si fuera el clero y el pueblo, no. Todos somos real sacerdocio. Somos un reino de sacerdotes. Usted fue llamado a ministrarle al Señor. Cuando usted viene al servicio, usted debe estar preparado. Señor, yo te traigo mi ofrenda, te traigo mi acción de gracias, te traigo mi alabanza, te traigo mi intercesión. Yo vengo para hospedar tu presencia. Esto lo hacemos todos. Amén. De verdad, hermanos, eso es muy importante. Dice, ustedes son un pueblo que pertenece a Dios. ¿Sabías que tú no eres tuyo? ¿Sabías que alguien te compró? ¿Sabías que tienes dueño? ¿A poco? Sí, sí tienes dueño. El Señor te compró, te creó y te compró. No eres tuyo ya más, le perteneces al Señor. Amén. Y dice, ¿para qué? Para que proclames las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es tiempo de hablar quién es el Señor, qué hace en tu vida, cómo te salvó, cómo te sanó, cómo te ayuda en las pruebas. Necesitas hablar de eso. Hermano, si tú no lo hablas, ¿quién lo va a hablar? El mundo está oyendo cosas falsas que los están engañando.